porque el liberalismo, no podemos olvidarnos, considera que el desempleo es una desviación accidental en la utilización plena de los recursos económicos. Por ejemplo, considera que la flexibilización de los precios y salarios es un seguro de funcionamiento de dicho mecanismo y que los agentes sociales y económicos son los únicos que pueden realizar esos cálculos necesarios para alcanzar eficazmente esos objetivos de pleno empleo y de bienestar que se proponen. Pero precisamente lo que algunos afirmamos es que el keynesianismo no transformó significativamente esa tradición clásica liberal de la economía. Aunque supuso para su tiempo una solución factible y temporal a un cierto tipo de desempleo, aunque destruyó la creencia en la teoría del mecanismo clásico autorregulador, aunque atacó el concepto ortodoxo de que la oferta genera la propia demanda y aunque atacó la creencia de que el sistema tiende automáticamente a utilizar totalmente la fuerza de trabajo y los medios de producción disponibles hacia un bienestar, sugería también que las políticas monetarias liberales, más las fiscales, y ahí la novedad, eran capaces de asegurar el pleno empleo. Reinaba entonces el optimismo en los años en que se pudieron aplicar esas teorías. En la prosperidad con pleno crecimiento se consiguió realmente una demanda al alza. Se aseguraron grandes beneficios en empleo y salarios crecientes, suavizando desde luego el conflicto, hubo una mayor distribución de renta y desde luego parecía que habíamos alcanzado unas cuotas inigualables de riqueza, desde luego en el primer mundo. En Europa muchos gobiernos se vieron forzados a realizar intervenciones en la economía por circunstancias ajenas a su control, y eso pues entonces se hablaba ya de un intervencionismo de Estado bastante eficaz, ¿no? Las exigencias planteadas además en términos de un crecimiento ilimitado que el estado de bienestar no cuestionó, y la búsqueda de legitimación contribuyeron desde luego a una expansión del gasto estatal. Los estados europeos no solamente tenían que mantener o crear esas condiciones de posible acumulación rentable del capital, sino que además debían crear y mantener unas nuevas cada vez y aceptables condiciones de armonía y paz social que desde luego lo conseguían precisamente en esa redistribución que se hacía. Esta doble función de acumulación y legitimación que permitía esa redistribución se desarrolló precisamente en una época expansiva de la economía, con mejoras de la productividad, desde luego, a costa de la naturaleza, cuyos bienes nunca fueron repuestos por nadie, ni lo serán. Pero también los trabajadores, a través de arduas luchas, arañaron el acceso a determinados servicios y prestaciones sociales, que mejoraron también su situación en relación al pasado, y se posibilitó la puesta en marcha de políticas fiscales progresivas y el aumento del gasto público en aspectos tan importantes como la salud, la educación y otros servicios públicos. Bien, en los años 70 empezaron los problemas precisamente porque empezó ya un intervencionismo, unos males económicos que fueron culpabilizados también entonces precisamente a esa política fiscal expansiva. Empezó a aflorar la inflación, el paro, los desórdenes monetarios, la imparable concentración del capital, la influencia y presión de las empresas transnacionales en la toma de decisiones, y nuevos actores empezaron a aparecer en la escena internacional: los países empobrecidos y superendeudados, la internacionalización de la economía que limitaba la acción de los estados nacionales en los cuales se desenvolvía precisamente el protagonismo de los gobiernos, de los estados de bienestar y sus teorías intervencionistas. Es en los años 70 cuando ya empezamos a ver la quiebra de este enfoque keynesiano. Se favorece la adopción de nuevas políticas neoliberales, y en la década de los 80 muchos jóvenes
no solamente en América Latina, en muchos países del mundo, empezaron a protestar precisamente, al igual que probablemente lo estamos haciendo en el 15M, precisamente por una política monetarista en vez de la fiscal, una política que se sobreponía sobre las medidas precisamente tributarias, la expansión de beneficios e inversiones por medio de uniones económicas entre países vecinos. Surge la Unión Europea, pero también surge el mercado andino y otra serie de uniones entre países, y todo ello se hace a expensas de salarios y sueldos. Esto suele reproducirse, no voy a extenderme más, en los años 70. En los años 70 realmente se agrava toda esta situación, esta crisis que ya se vive. Si algo nos enseña la historia es que realmente este sistema capitalista está sujeto a rupturas y grietas muy profundas. Cuando vienen los tsunamis catastróficos, el tejido económico normalmente se le llama crisis, pero es algo que cada vez viene y de manera cada vez más desastrosa. Los años 20, los años 60, los años 80. Actualmente nos encontramos en una de esas crisis sistémicas. Las dificultades avanzan a la vez que avanzan los días y se extienden por todo el mundo. En España, concretamente, se han tomado decisiones y se han hecho grandes negocios a la espalda de la ciudadanía en los últimos 30 años, y también se han hecho en nombre de ese estado de bienestar, en donde se han hecho gastos realmente extraordinarios en una serie de infraestructuras que nosotros cuestionaríamos en términos precisamente de esa necesidad. Y aún así sigue siendo un estado deficiente en términos del propio bienestar, en la propia concepción de los servicios públicos respecto del resto de Europa. El gasto social en España, el gasto realmente social en España, se ha situado en los datos del 2008 en un 13.9 del PIB, que es bastante inferior al de la Unión Europea, al de la media europea, que era del 18.2. O sea, son casi 5 puntos de diferencia con relación a otros estados. El grado de insatisfacción es enorme y nosotros cuestionamos masivamente las decisiones que se han impuesto. Cuestionamos masivamente las decisiones que se han impuesto precisamente en la satisfacción de esas necesidades esenciales que le daban legitimidad a la propuesta. Porque se privilegia, por ejemplo, las listas de candidatos en determinados partidos? ¿Por qué se privilegia el bipartidismo? ¿Por qué no se promueven iniciativas de iniciativa popular? ¿Por qué decisiones tan importantes como precisamente esas privatizaciones, por ejemplo la del canal de Isabel II, en donde no ha sido posible de ninguna manera plantear un referéndum del agua? ¿Por qué se degrada la sanidad y la educación públicas y se recortan los salarios? Todo eso no ha sido realmente, aunque supuestamente tuviéramos los mecanismos institucionales para hacerlo, nos ha sido coartados justamente todos los ámbitos para hacerlo realmente realizable.